Bueno, como sabemos, la placenta pues, es un órgano materno fetal que pues solamente va a existir durante el embarazo. Esta pues va a tener una función de proporcionar oxígeno y nutrientes a lo que es el feto a través de intercambio de sangre con la madre y producir también hormonas que son importantes para mantener el embarazo. Esta placenta pues va a comenzar a formarse ya en los primeros días después de la implantación del embrión al útero. Y pues bueno, ¿a qué le vamos a llamar placenta previa? Pues justamente que la placenta puede adherirse a cualquier parte del útero. En la mayoría de los embarazos, esta se va a encontrar en lo que es la parte posterior alta, en la región pues opuesta al cuello, que es donde debe salir el feto en caso de parto natural. Y se va a decir que la mujer embarazada va a tener una placenta previa cuando esta placenta va a tener una inserción baja, bloqueando la salida del cuello uterino, esto ya sea de forma total o parcial. Igual lo encontré que pues, se puede encontrar a menos de 20 milímetros del refugio cervical interno, sin llegar a obstruirlo. Y pues bueno, esta placenta pues de hecho pues no se va como que a fijar en un solo lugar durante todo el embarazo, sino que pues a medida que el útero y la placenta crecen, generalmente va a cambiar de posición. Igual pues una mujer embarazada puede tener la placenta previa durante las primeras etapas del embarazo, pero llegar al tercer trimestre ya se puede como que situar más arriba, sin riesgo de que pues haya un bloqueo de la salida del útero. Igual, sin embargo, en cuanto más tiempo la placenta permanezca baja, pues va a haber un mayor riesgo de bloquear la salida del útero al final del embarazo, de tal manera que pues entre las placentas de inserción baja en lo que es la semana 15 a 19 de gestación, solamente un 12% va a permanecer como placenta previa hasta el momento del parto. Entre la semana 20 a 23 semanas de gestación, más o menos un 34% va a permanecer como placenta previa hasta el momento del parto. Y entre esas placentas que presentan una inserción baja entre la semana 24 y 27, un 49% va a permanecer como placenta previa hasta el momento del parto. Dentro de la semana 28 a 31, el 62% va a permanecer como placenta previa hasta el momento del parto, y entre la semana 32 a 35, un 73% va a permanecer igual como placenta previa hasta el momento del parto. La que sigue, por favor. En cuanto a la incidencia, pues bueno, vi que en unos estudios de la Universidad de Nuevo León entre el año 2018 a 2019, decía que 13,086 nacimientos registrados. De 13,086 nacimientos registrados, 40 pues, casos fueron diagnosticados con placenta previa, que representaba pues, una prevalencia del 0.31, y global se reportaba una prevalencia entre 0.3 y 2%. Igual pues había observado un incremento en lo que era su frecuencia debido a un aumento de cesáreas en la población. Igual algunos factores que estaban
relacionados a que justamente hubiera un aumento de riesgo de esta, pues era igual a edad materna, entre más adulta la mujer, aumentaba como que su porcentaje, la multipariedad, que hubiera también cesárea anterior, tabaquismo, igual que fuera un embarazo gemelar, aumentaba un 30 a 40% de esta incidencia. La que sigue, por favor. Bueno, les voy a empezar a hablar de lo que es la fisiopatología, cuáles son los cambios que vamos a encontrar en este. Y para poder hablarles de la fisiología, vamos a hablar primero de cuáles serían las causas o cómo es que este los va a desarrollar. Encontramos que en varias de estos diagnósticos se va a encontrar que la causa es desconocida, como tal no se encuentra una causa, pero también se considera que las alteraciones en la implantación de este blastocisto o en zonas anormales del endometrio podría deberse a daños previos que en el endometrio o a una irrigación inadecuada en el fondo uterino, lo que va a obligar que el embrión se implante en zonas más bajas. En casos también se puede dar por embarazos múltiples, ya sean gemelares o múltiples, provocan mayor distensión en el útero, lo que puede alterar la vascularización del endometrio y aumentar el área placentaria necesaria. Esto nos va a ayudar a favorecer que la placenta se extienda hacia el segmento inferior del útero. Las cicatrices uterinas previas, también con antecedentes que tengan de cesáreas, de legrados, de miomectomías o cualquier cirugía uterina, pueden causar esta fibrosis o daño en lo que es en el endometrio, lo que impide una correcta implantación en el fondo uterino. En consecuencia, el blastocito puede implantarse en el segmento inferior, originando esta placenta previa. Si la paciente ya tiene una edad materna avanzada, que lo hemos visto que varía según la literatura, pero mayores a 35 años, va a tener este mayor riesgo, probablemente por los cambios que ya se dieron en el endometrio, estos cambios degenerativos y una menor capacidad de regeneración endometrial, lo que va a afectar la implantación normal. La multiparidad, cada embarazo adicional puede causar cambios estructurales y vasculares en lo que es el útero, aumentando la probabilidad de daño endometrial y de una implantación anómala en los embarazos. En el caso como tabaquismo o en el uso de cocaína, en el tabaquismo pues vamos a tener el flujo sanguíneo disminuido y también afectando la oxigenación del endometrio, lo que puede alterar así la implantación. Y en el caso de la cocaína es producida por la vasoconstricción uteroplacentaria, reduciendo la perfusión sanguínea. Esto puede alterar el proceso de implantación y favorecer la localización anómala de esta placenta. Si la paciente también ya tuvo abortos previos, cada aborto, más si fue algún instrumentado, como lo habíamos visto, ya sea con la negra o en caso de la aspiración, puede dejar estas cicatrices o también puede inflamar a lo que es el endometrio. Y como tal, pues todo va a basarse en lo que es el daño endometrial. Cualquier lesión que se haya dado, ya sea por infección, por inflamación crónica, procedimientos quirúrgicos o traumatismos, van a interferir en esta receptividad del endometrio, impidiendo que este se implante en el sitio adecuado y conduciendo a una implantación baja o a alguna implantación anómala. Entonces, como tal, la fisiopatología va a ser esta implantación anormal. La placenta se va a implantar en la parte inferior del útero, cerca o sobre el orificio cervical interno, en lugar de implantarse en la parte superior del útero. Aquí tenemos una clasificación de la ubicación de las placentas, que más adelantito se las van a mencionar. Y entonces, a medida que el embarazo avanza, el segmento uterino inferior, donde se fue implantado, se va a adelgazar y se va a estirar, especialmente durante el tercer semestre y en el trabajo del parto. La placenta, al estar adherida a esta zona que se destiende, no puede adaptarse a este estiramiento, lo que va a provocar que se desprenda parcialmente, rompiendo vasos sanguíneos maternos. Entonces, también vamos a tener dentro de esto el desarrollo del segmento uterino. El segmento uterino inferior sabemos que es la porción del útero que va a formar durante el final del segmento, especialmente en lo que es el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque en va a haber una transformación del istmo uterino, la zona en la que el cuerpo del útero con el cuello.
Este cemento nos va a ser de gran importancia durante el trabajo de parto porque va a conectar el cuerpo uterino con el cuello del útero. Este se adelgaza y se extiende para permitir el descenso del feto y es la zona donde se realiza la incisión en las cesáreas. Entonces, el desarrollo fisiológico de este cemento durante el tercer trimestre de embarazo va a pasar que el útero aumenta de tamaño a medida que crece el feto, el istmo uterino comienza a descenderse y se transforma en el cemento uterino inferior y este nuevo cemento se va a volver más delgado, más blando, tiene menor contractilidad que el cuerpo uterino. Su función es facilitar el trabajo del parto, permitiendo que el cuello uterino se dilata y el feto descienda. Pero, ¿qué pasa cuando está relacionado con esta placenta previa? En este caso, la placenta se implanta en el cemento uterino inferior o cerca del orificio cervical interno. Cuando este cemento se forma y se estira durante el tercer trimestre, la pared uterina se adelgaza. Las vellosidades coriónicas placentarias no pueden acompañar este estiramiento y se va a producir un desprendimiento parcial de la placenta. Entonces vamos a tener que el síntoma principal de ambos, y como tal de la placenta previa, va a ser este sangrado. Se va a encontrar como síntoma principal. Normalmente es indoloro y la placenta está implantada en el cemento uterino inferior. Entonces, como está en esta zona, ya vimos que durante el tercer semestre se tiene que estirar y adelgazar en preparación para lo que va a ser el parto. A diferencia del fondo uterino, este no tiene la misma capacidad de sostener a la placenta, entonces cuando se distiende, se va a desprender parcialmente o se va a rasgar algunas de las zonas de unión. El efecto fisiológico que tenemos de este sangrado va a ser la liberación de la trombina. Cuando ocurre la hemorragia, el cuerpo va a responder activando la cascada de coagulación. En este proceso se libera trombina, que va a ser la enzima clave que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, pero también va a estimular las contracciones uterinas. Pero en el caso de que tenemos la placenta previa, esta respuesta nos va a ser contraproducente. El sangrado que inició liberando la trombina va a inducir las contracciones uterinas. Estas contracciones aumentan la tensión sobre la placenta implantada en el segmento inferior. Esto va a provocar el desprendimiento placentario, lo que va a generar más sangrado, según la bibliografía, creándonos este ciclo vicioso de sangrado. Este sería sangrado, trombina, contracciones, desprendimientos y regresando a más sangrado, a más desprendimiento. Como último de esta parte vamos a tener otros de los problemas que se dan, tanto como son obstrucción del cuello uterino, interrupción del suministro de oxígeno, parto prematuro y necesidad de cesárea. En el caso de la obstrucción del cuello uterino, en la placenta previa, la placenta, como sabemos, está implantada muy cerca o directamente sobre el orificio cervical interno, que es la salida natural del útero hacia el canal del parto. Entonces, cuando el cuello uterino comienza a borrarse y a dilatarse en el trabajo del parto, la placenta está bloqueando el canal e impidiendo el descenso del feto. Entonces, va a haber esta obstrucción del cuello uterino. En un parto prematuro, el sangrado vaginal recurrente, que se desprende de la placenta previa, puede estimular las contracciones uterinas que hablamos por medio de la liberación de trombina o de requerir una interrupción anticipada de embarazo para evitar estas hemorragias se vuelvan graves. Esto puede llevar a un parto prematuro antes de las 37 semanas y aumentan los riesgos como de dificultad respiratoria, bajo peso al nacer, infecciones neonatales, algunos tipos de hemorragias. También se da la interrupción de suministro de oxígeno y también de los nutrientes. Cuando la placenta se desprende parcialmente, porque hubo la distensión que mencionamos anteriormente, se van a romper vasos sanguíneos que comunican la circulación materno-fetal. Esto va a provocar disminución en el flujo sanguíneo placentario y, por tanto, menor oxigenación fetal, deficiencia de los nutrientes y riesgo de sufrimiento fetal agudo. Y en todo caso sería llevarnos a la necesidad de una cesárea, por lo anterior mencionado, que no se tiene libre lo que es el cuello uterino, está el riesgo elevado del trabajo de sangrado y la imposibilidad de un parto vaginal seguro. Se realiza esta cesárea para evitar la ruptura de la placenta durante la dilatación cervical, controlar hemorragias y proteger la vida tanto del feto como de la madre.
Ahora, para hablar un poquito más acerca de la placenta previa, vamos a tener también una clasificación. Esta misma se va a basar en la relación anatómica de la placenta con el cuello cervical interno. Esta clasificación la podemos observar a través de un ultrasonido, ya sea transvaginal o transabdominal. Y la FIGO, o la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, va a reconocer 4 categorías que vamos a ver a continuación. Por favor, si lo puedes cambiar. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con la placenta previa o total. Esta va a ser principalmente la obstrucción completa del orificio cervical interno. Si pueden ver en la primera imagen, se puede observar que la placenta literal está abarcando o está obstruyendo totalmente el orificio cervical, y este tipo de placenta va a ser eh, va a hacernos una indicación total acerca de una cesárea, ya que totalmente es imposible realizar un parto vaginal. Seguimos con la placenta previa parcial. Esta va a cubrir de manera incompleta el orificio cervical interno. Si pueden observar en la imagen, la placenta no va a cubrir totalmente el orificio, sí la mayoría, pero también es una indicación para cesárea. En este tipo de placentas va a ser menos frecuente y va a compartir pues riesgos similares con la placenta total. De igual forma va a ser indicación para cesárea. Nuestra placenta previa marginal va a ser básicamente que el borde placentario va a alcanzar el borde del margen del orificio cervical interno sin cubrirlo por completo. Este tipo de placenta puede cursar con episodios de sangrado indoloro y regularmente lo podemos observar y lo podemos diagnosticar mediante un ultrasonido, especialmente en el tercer trimestre del embarazo. Este también puede llegar a ser indicativo de cesárea, sin embargo, en muy pocos casos puede la placenta desplazarse y se hace una resolución sin ninguna intervención ni nada. También tenemos la placenta de inserción baja o placenta baja. Este se va a implantar en el segmento inferior a más o menos 2 centímetros del orificio cervical interno, pero sin cubrirlo. Solo se ve como una cosita, así como se puede observar en la imagen. Este tipo de placenta es más común de que migre o se mueva hacia el fondo uterino conforme va progresando la gestación, lo que va a hacer una resolución espontánea y pues puede llegar a pasar un parto vaginal sin ningún tipo de problema. La que sigue, por favor. Muy bien. Vamos a tener también el cuadro clínico. Este lo vamos a tener presente antes de la semana número 20 de la gestación. Regularmente va a ser asintomático, pero principalmente lo que vamos a tener va a ser una hemorragia vaginal de forma indolora. La sangre va a ser roja, intenso, brillante y pues va a ser de forma indolora. Su principal característica va a ser justo eso, que es un sangrado rojo que pareciera como si fuera el periodo. Sin embargo, no lo es así. Como se mencionó, igual mi compañera Erika lo dijo, justamente la hemorragia es el principal signo. Y aquí también, pues a la exploración, se va a encontrar justamente
útero blando e indoloro. Como tal, esta hemorragia no se sabe cuál es su causa bien, pero también a veces se dicen que se asocia como que con las contracciones que se producen. Y bueno, esa hemorragia no va a aparecer hasta que como que se acerca el segundo trimestre o ya como a la fecha de parto. Igual puede comenzar incluso antes de la etapa media del embarazo. En esos casos, hasta un 80% de las embarazadas van a presentar al menos un episodio de sangrado. Y como se les explicaron, pues esto va a ocurrir porque pues el cuello uterino comienza a dilatarse y a romper vasos sanguíneos del área pues de la placenta y también de donde está implantada. Entre las mujeres que sangran, aproximadamente el 30% va a tener el primer episodio antes de la semana 30, el otro 30% entre la semana 31 y 36. Otro 30% va a ser en lo que es la semana, entre la semana 36 y el momento del parto. Y pues solamente un 10% de las mujeres pues no va a presentar sangrado vaginal durante el embarazo. Y como se mencionó, igual sangrado se va a ver de un color rojo intenso y este volumen de sangre va a estar variado, ya sea que sea poco o si sea un poco abundante, y pues suele cesar de forma espontánea sin necesidad de ningún tratamiento específico. Lo que sí es que casi siempre va a regresar ya sea días o semanas después. Continuando con diagnóstico, ya nos mencionaron la el signo clásico, que es el sangrado vaginal rojo brillante e indoloro, y también la exploración, que el útero puede presentarse blando y sin signos de irritación. Además, algo aquí que mencionar es que el feto puede tener alguna presentación fetal anómala, es decir, puede tener presentación podálica. Esto porque pues la placenta va a ocupar el segmento inferior. En el caso del diagnóstico por imagen, vamos a tener que el de elección va a ser el ultrasonido para localizar a la placenta. También la ecografía transvaginal para confirmar justamente la localización. Y tal cual lo dice la imagen inferior derecha, la placenta previa debe tenerse en cuenta en todas las mujeres con vagina después de la semana 20. Quedamos que antes es asintomático. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora para el tratamiento va a ser básicamente que va a depender de la extensión de la implantación placentaria, la edad gestacional y la magnitud del sangrado y el estado materno-fetal. Regularmente, pues su manejo va a requerir una estrategia de forma multidisciplinaria, lo cual va a involucrar tanto obstetras, anestesiólogos, neonatólogos y personal de enfermería con el objetivo pues de preservar la vida materna y optimizar su pronóstico perinatal. Como manejo inicial tenemos que tener primero la evaluación hemodinámica materna, es decir, tenemos que estar checando su tensión arterial, frecuencia cardíaca, todos estos puntos importantes. De igual forma tenemos que monitorear al feto continuamente a través de una cardiotocografía y principalmente como mantenimiento tenemos que instalarle a la madre un acceso venoso y al mismo tiempo tener pues su biometría hemática, pruebas cruzadas y un perfil de coagulación. Su indicación principal va a ser el reposo absoluto en cama, no tiene que hacer ningún tipo de actividad, básicamente solo descansar, y tenemos que evitar procedimientos vaginales, es decir, no podemos hacer un tacto, nada, hasta descartar una placenta previa a través de una imagen. La que sigue, por favor.
Dentro del tratamiento tenemos dos tipos, la expectante o conservadora, que es el que vamos a ver a continuación. Esta va a ser indicada cuando el sangrado es leve o de forma ausente. Y tenemos una gestación menor a las 36 semanas. Aquí el feto se va a encontrar en condiciones viables y la madre también va a estar hemodinámicamente estable. Principalmente el objetivo de este tipo de tratamiento va a ser prolongar la gestación hasta alcanzar una madurez pulmonar fetal y así ya se pueda hacer una resolución mediante una cesárea. Aquí la principal indicación de igual forma va a ser el reposo absoluto y una vigilancia hospitalaria, es decir, la madre se tendrá que hospitalizar al menos unas 78 horas. Tenemos que tener una monitorización seriada de la madre alrededor de cada media hora, está checando signos vitales. Y también tenemos que administrar el uso de corticosteroides si no hay un sangrado activo. Podemos utilizar betametasona de 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas por un día o por 2 días, perdón, o sea, 2 dosis. O podemos utilizar dexametasona de 6 miligramos de igual forma intramuscular cada 12 horas por 2 días. Como tocolíticos podemos utilizar el nifedipino. La dosis puede variar de 10 a 20 miligramos. Esta va a ser vía oral cada 20 minutos hasta controlar a las contracciones. Nuestra dosis de mantenimiento va a ser de igual forma de 10 a 20 miligramos vía oral por cada 6 horas. Disculpe. De igual forma también podemos utilizar la transfusión de hemoderivados en dado caso de que haya un sangrado pues bastante intenso. La que sigue, por favor. La siguiente que vamos a ver es una conducta activa o definitiva. Esta principalmente va a ser indicada cuando hay una hemorragia abundante o de forma recurrente. Y principalmente la paciente o la madre va a presentar una estabilidad hemodinámica. También este tratamiento es cuando el feto ha alcanzado la madurez fetal, es decir, mayor de 36 o 37 semanas. Y también este tratamiento va a ser indicado cuando hay signos de sufrimiento fetal. Este tipo de tratamiento, la resolución es la interrupción del embarazo a través de una cesárea. Entonces, en la vía del parto, la placenta previa, o total o parcial, debe de realizarse por una cesárea programada, generalmente entre las 36 y 37 semanas del trabajo de la gestación. En una placenta previa marginal de inserción baja, se va a considerar el parto vaginal únicamente si el borde se va a encontrar a más de 2 centímetros del orificio cervical interno y no hay una hemorragia activa. Básicamente, este tipo de tratamiento es la cesárea. La que sigue, por favor. Muy bien. Seguimos con nuestros cuidados postparto. Principalmente, lo que tenemos que vigilar en la madre es su sangrado uterino y sus signos vitales maternos. Principalmente que todo esté dentro de los niveles normales y que no haya ningún tipo de fluctuación entre sus signos vitales. De igual forma tenemos que controlar su hematocrito y su hemoglobina postparto. Podemos ayudarnos de administrar como forma profiláctica uterotónicos, ya sea oxitocina o ergometrina. Y pues en casos muy complicados, ya sea por un acretismo o una hemorragia masiva, podemos requerir una transfusión masiva y un manejo especialmente ya en unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor.
Por último, tendremos a las complicaciones. Vamos a tener las complicaciones para la madre y para el feto. Empezando con las de la madre, vamos a tener primero la hemorragia anteparto y posparto. La anteparto va a ser la complicación más frecuente y va a representar un riesgo importante para la madre. Para el caso de la hemorragia posparto, esta va a ser debido a que la inserción en el segmento inferior uterino va a comprometer la contracción del músculo uterino, lo que va a favorecer, justamente el sangrado. Esto, bueno, pues es importante porque la madre puede requerir transfusiones sanguíneas, ingreso a la UCI, histerectomía de urgencia cuando no se llega a controlar la hemorragia. También hay riesgo de parto prematuro, necesidad de hospitalización prolongada y complicaciones como coagulopatía por sangrado obstétrico. Para el caso del feto, ya lo habían mencionado, que el pequeño nazca prematuro debido justamente al sangrado y a la necesidad de finalizar el embarazo antes de término. Además de que esto nos lleva pues a la restricción del crecimiento intrauterino y también a mayor necesidad de ingreso a la UCI. También, bueno, les había comentado la presentación fetal antes de la ubicación de la placenta, lo que justamente puede complicar el parto. Y por último, y la más grave, la mortalidad perinatal, que va a incrementar en escenarios de hemorragia materna severa, prematurez o embarazo fetal. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Voy, 2 minutos.
Sí, muchas gracias. Listo, perdón. Entonces, dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, vamos a tener 3 entidades: desprendimiento de placenta normoinserta, placenta previa y ruptura uterina. Todas, como su nombre lo indica, son de la segunda mitad del embarazo. Entonces, todas estas ocurrirán después de la semana 22, acordándonos que a partir de la semana 22 ya no nos podemos llamar aborto y ya todo será parto prematuro y no aborto. ¿Sale? Entonces, esa será nuestro punto de corte, las 22 semanas. Una vez que quedamos en esto, entonces tenemos las 3 entidades. Placenta previa, acuérdense que todas estas entidades van a tener los mismos factores de riesgo: la multiparidad, las edades de los extremos de la edad reproductiva, cirugías previas, tabaquismo. Entonces, todos van a compartir esos factores de riesgo. ¿Cuál será el más importante? Pues la multiparidad o las cirugías uterinas, lo que nos lleve a que una paciente pueda tener el riesgo de que esa placenta se inserte fuera de un sitio normal, ¿sale? ¿Cómo vamos a definir esa placenta previa? A toda esa placenta que se va a insertar por debajo de los 2 centímetros, tomando como punto de referencia el orificio cervical interno. Entonces, todo lo que esté por arriba será una placentación normal, todo lo que esté por abajo será una placenta previa, y de ahí se va a desprender pues toda nuestra clasificación, ¿no? Puede haber una placenta de inserción baja cuando está a los 2 centímetros, puede haber una placenta previa total cuando cubre la totalidad del orificio cervical interno, puede haber una placenta previa parcial cuando cubre la mitad, o una marginal cuando está justo en el borde. ¿Cuál es la importancia? Pues que si la paciente empieza con contracciones o con una actividad extrema o vida sexual, esa placenta, o sea, bueno, pueden pasar 2 cosas: o tiene contracciones que haga que la placenta empiece a generar un poquito como de desprendimiento, no porque tenga desprendimiento de placenta, ojo, sino porque el cuello donde está encima la placenta se va a empezar a abrir. Entonces va a empezar a sangrar. Lo que está encima de ese orificio va a ser un cotiledón. Entonces todo, mientras esté cerrado, pues está sellado. Cuando empieza a dilatar, pues empieza a sangrar. Son sangrados graves, incoercibles y abundantes. Entonces, tenemos que cuidar que no tenga infección urinaria, que no tenga ruptura de cervicovaginitis y que no tenga actividades extremas. ¿En qué momento voy a diagnosticar yo la placenta previa? En un embarazo de inicio del primer trimestre es normal que la placenta esté previa. ¿Por qué? Pues porque la placenta ocupa la totalidad del útero. No es tal cual porque no tiene pies, pero mientras el útero se va distendiendo conforme avanza el embarazo, pues la placenta va migrando. Entonces va haciéndose hacia arriba, ¿no? Eso es normal. Pero entonces yo debo de tener un punto de corte para yo decir que es una placenta previa definitiva o no definitiva. Y eso será de las 28 a las 32 semanas. Si a las 28 a las 32 semanas yo ya tengo un ultrasonido que me reporta placenta previa, yo ya puedo decir que es una placenta previa definitiva y dejar a la paciente con el diagnóstico. Si ese ultrasonido es de la semana 25 y dice placenta previa, bueno, yo tendré que poner en el diagnóstico placenta previa no definitiva y esperar hasta que pase las 28 semanas para poder hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? La sintomatología más frecuente y lo más importante a saber, pues es que es un sangrado rojo, rutilante o brillante, indoloro. ¿Sale? La paciente no va a percibir ningún dolor, que es lo que nos va a diferenciar el desprendimiento o la ruptura uterina. Es un sangrado indoloro que rara vez, no quiero decir que nunca, pone en riesgo la vida del producto, pero que sí puede ocasionar un choque hipovolémico si el sangrado pues es importante, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? Bueno, pues que yo voy a empezar a... si la paciente viene por sangrado, es muy importante saber, como lo dijeron, que no puedo hacer tacto vaginal. En una paciente con placenta previa está contraindicado hacer un tacto vaginal. Entonces yo tendré que hacer una especuloscopía
poner un espejo y visualizar directamente el cuello para saber si está sangrando de forma activa o no. Si tiene un sangrado activo, entonces mi deber es internarla mientras no sea abundante. Si es un sangrado abundante que no para con nada, bueno, pues entonces la indicación es cesárea urgente, ¿no? Acuérdense que este tipo de patologías son indicaciones absolutas de cesárea. Si yo ingreso al útero en una cesárea Kerr, como lo hacemos siempre, que es la de la sonrisita, pues mi ingreso va a ser un ingreso transplacenta. Voy a entrar por la placenta al útero y entonces voy a entrar transplacenta y va a empezar a sangrar, pero va a sangrar abundante. Lo primero que va a salir es un cotiledón, no precisamente la bolsa o el producto. Entonces tengo yo que saber hacer ese tipo de abordajes al útero. Y la otra opción es, en lugar de hacer la sonrisa, pues hacer la incisión parada, que es la que se llama corporal, y entonces evitar la placenta para que no me sangre de más. De cualquier manera, este tipo de cirugías pues es complicada porque puede generar un sangrado abundante. Otra de las complicaciones puede ser que la placenta se meta a las fibras del músculo del útero y entonces no se desprenda, que es lo que se llama cretismo, y que genere la necesidad de hacer una histerectomía. O bien que el útero no se contraiga de forma correcta, haciendo una atonía, y que entonces terminemos igual en histerectomía. Entonces el riesgo de esos pacientes a terminar sin el útero es altísimo. Por eso es tan importante generar un diagnóstico correcto y hacer un manejo adecuado. Cuando yo estudiaba, si la paciente tenía un primer evento sangrante, la paciente se podía internar 24 horas, un segundo evento 7 días y un tercer evento se internaba hasta la resolución, ante el riesgo inminente de sangrado importante, de hemorragia y de muerte. Entonces, por eso es tan importante, ¿sale? Habrá que entender y poder diferenciar, ahorita que veamos desprendimiento, cómo comparar para poder hacer un diagnóstico de una o de otra. En cuanto al tipo de sangrado, que en este caso es rojo brillante, es indoloro y rara vez ocasiona alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Y ahorita que comparemos con desprendimiento, pues todo nos va a quedar un poquito más claro. No sé si tengan alguna pregunta. Si no tienen preguntas, si quieren podemos pasar entonces a desprendimiento de placenta. Bueno, pues buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de desprendimiento prematuro de placenta. Nuestro equipo está conformado por Matilda, Astrid y su servidor Mauricio. La que sigue, por favor. Bueno, el desprendimiento prematuro de placenta, que también es conocido como abruptio placentae, se va a definir como la separación total o parcial de la placenta de un sitio normal de implantación en el cuerpo uterino antes del nacimiento del feto. Esto es generalmente después de la semana 20 de gestación y antes del parto. Esta condición va a constituir una emergencia obstétrica grave, ya que puede interrumpir el intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto, lo que va a ocasionar una hemorragia materna aguda y un sufrimiento fetal. Y bueno, en casos severos, muerte fetal o complicaciones maternas potencialmente fatales. Este desprendimiento pues, puede ser evidente cuando la sangre sale por el canal vaginal o puede ser oculto también cuando la sangre se acumula entre la placenta y la pared uterina sin exteriorizarse. La que sigue, por favor. Bueno, para su clasificación clínica tenemos primeramente el grado 1, que es leve, donde va a haber un desprendimiento menor al 10 o 20% de la superficie placentaria. Vamos a observar que hay una hemorragia vaginal escasa o ausente. El útero está discretamente sensible. No va a haber alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. El estado materno va a estar hemodinámicamente estable
y puede pasar inadvertido y diagnosticarse retrospectivamente tras el parto. Tenemos el grado 2, que es el grado moderado, donde hay un desprendimiento del 20 al 50% de la placenta. En este vamos a observar hemorragia vaginal moderada o bien puede ser oculta. También dolor abdominal intenso y persistente, a diferencia del grado 1. Tenemos un útero hipertónico, duro al tacto y sensible. Este se denomina útero leñoso. Vamos a ver sufrimiento fetal que va a ser evidente por la taquicardia o la bradicardia. La madre también va a estar con taquicardia, palidez y tensión arterial ligeramente disminuida. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos también el grado 3, donde vamos a observar un desprendimiento que va a ser superior al 50% de la placenta, donde vamos a ver también una hemorragia vaginal profusa o completamente interna, que esto es un hematoma retroplacentario. Vamos a ver que habrá dolor abdominal muy intenso con útero tetánico y aumento del tono muscular. En estos casos, la muerte fetal intrauterina es muy frecuente y vamos a poder ver que habrá un shock hipovolémico, una coagulación intravascular diseminada y un posible útero de Couvalaire, que esta va a ser una infiltración hemática del miometrio. Y esto ya representa un riesgo vital para la madre. La que sigue, por favor. Bueno, para el proceso patológico, este va a iniciar en la decidua basal, que la capa del endometrio, que es la capa del endometrio donde se implanta la placenta. Para sus mecanismos de desprendimiento tenemos que pues hay la ruptura de vasos deciduales por daño vascular o aumento brusco de la presión. Tenemos también hemorragia entre la decidua y la placenta, que forma un hematoma retroplacentario, como ya lo estuvimos comentando. También tenemos la acumulación de sangre que desprende la placenta del útero, interrumpiendo el flujo sanguíneo materno-fetal. Y bueno, a medida que el hematoma crece, se va a ampliar la zona desprendida y se va a producir un mayor sangrado, lo que va a generar un círculo vicioso. La que sigue. Para la formación del hematoma retroplacentario, tenemos que la sangre se va a acumular entre la placenta y la pared uterina. Esto va a provocar que se ejerza una presión que va a separar aún más el tejido placentario. El hematoma va a poder permanecer confinado o puede romper las membranas y salir a través del cuello uterino. También, como lo comentamos, si la sangre se infiltra al miometrio, va a aparecer el útero de Couvalaire, en el cual el músculo uterino va a adquirir un color violáceo y va a perder contractilidad, aunque usualmente va a conservar su capacidad para retraerse tras el parto. La que sigue, por favor. Y bueno, para las consecuencias fisiopatológicas en la madre, tenemos que va a haber pérdida sanguínea aguda, un shock hipovolémico, es decir, por liberación de tromboplastina placentaria y una lesión renal aguda y falla multiorgánica si no se corrige a tiempo. Para las consecuencias fetales tenemos que va a haber una hipoxia aguda, por eso que comentamos que puede haber una interrupción del intercambio gaseoso, una muerte fetal intrauterina, y en neonatos vivos puede haber daño neurológico por asfixia perinatal. La que sigue. Bueno, como factores de riesgo y causas más frecuentes de esto, para todo esto tenemos una etiología multifactorial, donde, los factores que alteran la perfusión placentaria o la integridad vascular tienen un papel muy, muy importante, como lo hemos estado viendo. En cuanto a los factores maternos, tenemos que hay una hipertensión arterial crónica, hiperclampsia o eclampsia. Esto va a constituir el principal factor de riesgo, porque provoca vasoespasmo y daño endotelial en los vasos deciduales, facilitando su ruptura. Todo esto está presente aproximadamente en el 40-50% de los casos. También puede ser por un traumatismo abdominal, porque los golpes, accidentes de tráfico, caídas e incluso violencia doméstica tienen una fuerza de impacto que puede separar la placenta
por una desaceleración brusca. La que sigue. Y bueno, también tenemos otros factores de riesgo que ya estuvimos comentando, como el tabaquismo, incluso el consumo de cocaína, el cual va a producir una vasoconstricción intensa de las arterias uterinas y el desprendimiento placentario. Este factor de riesgo se va a asociar a formas muy graves de muerte fetal. Y bueno, tenemos el tabaquismo, el cual va a disminuir la oxigenación placentaria y va a alterar la función vascular. El riesgo aumenta proporcionalmente al número de cigarrillos diarios. Como ya lo comentamos también, bueno, con la placenta previa, la multiparidad va a ser un factor de riesgo y bueno, la distensión uterina repetida y los cambios en el endometrio van a predisponer a este desprendimiento. Tenemos también una edad avanzada, donde la paciente sea mayor a 35 años. Tenemos también la rotura prematura de membranas, donde la pérdida de líquido amniótico va a disminuir el volumen uterino y esto puede provocar el desprendimiento por una descompresión súbita. Y bueno, también tenemos la descompresión uterina rápida, donde en embarazos múltiples o polidramios, la salida brusca de líquido o de un gemelo va a causar la separación mecánica de la placenta. Y también tenemos antecedentes de esto en algún embarazo previo o infecciones intrauterinas y deficiencia de ácido fólico. Esto es menos común, pero pues también es importante mencionarlo. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, respecto a la epidemiología, tenemos que en cuanto a la incidencia, el nivel global de desprendimiento de placenta ocurre en aproximadamente del 0.4 al 1% de todos los embarazos. En América Latina y en México, la frecuencia reportada es algo mayor, que va del 1 al 1.5 debido a factores como hipertensión no controlada, acceso limitado a cuidados prenatales y un consumo de tabaco. Se vuelve a mencionar este factor de riesgo, ¿no? Que termina siendo importante. Bueno, es más frecuente en el tercer trimestre y especialmente entre las semanas 32 y 37. La que sigue, por favor. En cuanto a la mortalidad materna, aunque la atención obstétrica moderada reduce los casos fetales, este va a seguir siendo una causa importante de muerte materna. La mortalidad materna va a variar entre el 1 al 5% en países con una buena cobertura médica, pero en países con recursos limitados puede alcanzar del 10 al 15%. Y bueno, las principales causas de muerte materna, como lo venimos mencionando, pueden ser el shock hemorrágico y la falla renal aguda. Para la mortalidad fetal, tenemos la mortalidad perinatal es alta del 20 al 60% dependiendo del grado de desprendimiento y la prontitud de la atención. Los fetos que sobreviven pueden presentar asfixia, acidosis metabólica y, como lo comentamos, también un daño neurológico importante o un parto prematuro. Y en desprendimientos graves, la muerte fetal intrauterina va a ser algo casi inevitable. La que sigue. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Hay síntomas maternos en los cuales incluye pues un dolor abdominal súbito, intenso y continuo, donde no hay un alivio de las contracciones. También se caracteriza por un sangrado vaginal oscuro, aunque bueno, puede ser oculto si el sangrado es retroplacentario. También hay hipertonía uterina. El útero se palpa duro, leñoso y sensible al tacto. La altura uterina está aumentada por acumulación de sangre detrás de la placenta y puede haber signos de shock hipovolémico como taquicardia, hipotensión, palidez, sudoración fría. Y también tenemos signos fetales, bueno, que es el sufrimiento fetal agudo, prácticamente la bradicardia, desaceleraciones en el monitoreo y ya en niveles más graves, pues la muerte fetal intrauterina. La que sigue, por favor.
Bueno, para el diagnóstico de este es principalmente clínico, obviamente basándose en todas las manifestaciones clínicas, pero también hay estudios de apoyo como lo es el ultrasonido obstétrico, donde se puede mostrar ya sea un hematoma retroplacentario o áreas de desprendimiento. La que sigue, porfa. Pruebas de laboratorio, que puede ser hemoglobina y hematocrito, donde se evalúa la pérdida sanguínea, pruebas de coagulación, pruebas cruzadas y reserva de sangre. La que sigue. Y pues lo importante, el monitoreo fetal continuo, donde se debe detectar bradicardia o pérdida del registro cardíaco. La que sigue. Bueno, como ya se nos había mencionado, se puede confundir el desprendimiento de placenta se puede confundir tanto con ruptura uterina, lesiones cervicales o lo que es la placenta previa. Bueno, ya lo mencionaron, pero se los voy a decir a grandes rasgos. Las características distintivas de la placenta previa, pues es el sangrado rojo brillante, es indoloro, el útero está blando y no hay hipertonía. En la ruptura uterina hay dolor súbito e intenso, sensación de cesación, palpación fácil de partes fetales y pérdida de la presentación fetal. Y en las lesiones cervicales o vaginales, pues es un sangrado leve posterior a tacto o si se mantuvieron relaciones sexuales, y en esta pues no hay dolor ni contracciones. Y bueno, aquí está una tabla igual con como con las características para diferenciar entre uno y otro. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manejo inicial que debemos que tener. A ver, permítanme. Bueno, el manejo inicial que tenemos que tener, pues principalmente se va a enfocar en lo que es la reanimación materna y pues principalmente la evaluación del bienestar fetal. Aquí vamos a tener diferentes puntos y pues bueno, aquí se sigue un protocolo que principalmente creo que hemos escuchado, que es el código Mater, y consta de, pues, pues tenemos que tener una estabilización materna y un control hemodinámico. Aquí lo que se busca hacer o prevenir, pues, es de que no haya un shock hipovolémico o una coagulopatía, y pues bueno, que esta se puede derivar de lo que es una hemorragia. Aquí vamos a tener que tener un acceso venoso, o sea, se van a tener que colocar 2 vías intravenosas de calibre grueso. Principalmente manejan de que es calibre 14 o un 16. ¿Para qué? Pues para que la administración de lo que son los líquidos sea más rápida. También de que haya una reposición de volumen, o sea, aquí que se coloquen pues principalmente lo que ya sabemos que es solución salina o Raeger lactato. Y pues bueno, esto sería mientras espera lo que es la sangre, de que haya un monitoreo de signos vitales, o sea, de que a cada rato se esté checando lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, y pues principalmente de que se cheque el estado de conciencia de la madre. Y pues bueno, de urgencia pues ya sería mandar laboratorios, que pues aquí va a ser factor RH, concentrado de glóbulos rojos para transfundir por cualquier cosa, pruebas de coagulación, los tiempos de la troponina y los recuentos de plaquetas, pues los que ya hemos conocido. También pues se va a tener un monitoreo, lo del oxígeno, pues también se debe de administrar pues suplementario, o sea, de 6 a 8 litros por minuto a lo que es la madre.
Y pues bueno, el código Mater, aquí les puse como algo resumido, pues es la activación de lo que es el mecanismo de alerta o llamado al personal, pues de que es el encargado del piso de obstetricia para atender lo que es la emergencia. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, se va a activar las causas de activación de este código, pues va a ser lo que es la plecancia severa, el desprendimiento maturo de lo que es la placenta, la sepsis pubertad, tromboembolia o una embarazada politraumatizada. Y pues bueno, aquí se activa uno, ingresando pues ya al paciente, se vocea, se llama al equipo, todo, y se valora a la paciente. Y pues vamos a tener como un semáforo. Vamos a tener rojo, amarillo y verde. Y pues bueno, en cada uno pues se va a realizar lo que es una observación, un interrogatorio y que se chequen lo que son los signos vitales. En el manejo también inicial pues vamos a tener lo que es el monitoreo fetal. Y pues bueno, aquí se va a evaluar más que nada lo que es el bebé y pues se va a realizar lo que es una cardiotografía, que pues es para verificar lo que es la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. Y pues bueno, también se realiza una ecografía, pues para confirmar de que pues no haya una presencia de un hematoma retoplacentario o para excluir si la placenta sí está previa o no, y pues para el bienestar fetal más que nada. En la conducta obstétrica vamos a tener pues dos. Uno, se puede considerar lo que es el parto vaginal siempre y cuando el desprendimiento de la placenta sea leve, o sea, de que la separación sea muy pequeña y pues de que ya después de todo se haya hecho una estabilidad hemodinámica, ya sea tanto materna y tanto se haya checado bien la frecuencia fetal de lo que es el cardíaca de lo que es el bebé. Y dos, si hay una muerte fetal intrauterina, o sea, si la mamá se encuentra estable y si no hay indicaciones como la cesárea, pues también se realiza. Y pues bueno, para una cesárea urgente, pues va a ser de que más que nada si hay un compromiso fetal, o sea, de que pues los signos del bebé estén muy bajos y esté sufriendo sufrimiento fetal, si hay una inestabilidad hemodinámica, o sea, si ya está llegando a un shock hipovolémico o ya hay una hemorragia incontrolable, si el embarazo ya está a término o pretérmino tardía, que es más o menos las 34 semanas, y pues bueno, si hay un desprendimiento de lo que es la placenta, ya sea grave o total completamente. En las complicaciones maternas, pues, ¿qué podemos tener? Lo que ya les he mencionado, lo que es el shock hipovolémico, de que haya una coagulación intravascular diseminada, o sea, de que pues haya mucha liberación de tromboplastina y pues bueno, esto agrave más lo que es la hemorragia, de que haya una insuficiencia renal aguda, de que haya una infiltración de sangre en lo que es el miometrio y pues bueno, si hay una necesidad de transfusión de sangre, pero esto ya es en casos muy muy extremos y pues se puede realizar también lo que es una esterectomía. En las complicaciones fetales, pues es más que nada de que haya una muerte fetal intrauterina. Esto ocurre pues si la separación de lo que es la placenta ya es muy extensa, o sea, si ya se tiene más del 50% de la placenta que ya está muy separada completamente y ya no nos va a permitir lo que pues es el intercambio de lo que son los nutrientes. Si hay una asfixia o un compromiso fetal, pues esto va a hacer de que pues en el bebé ya no se tenga un buen suministro de oxígeno. Si hay un parto prematuro o si el desprendimiento ya es a menudo y pues nos puede generar contracciones y pues obviamente va a requerir